Seguimos en modo país y bueno, ahora vamos a estar hablando del INAU. Días pasados, el día 15, se llevó adelante la interpelación que se realizó allí en el Parlamento al directorio del INAU y al jerarca del MIDES, al ministro de Desarrollo Social. El sindicato único de trabajadores y trabajadoras del INAU y de INISA emitió un comunicado tras esta interpelación en el que mostró, bueno, su disconformidad con los resultados de esta interpelación. Tenemos con nosotros a José López, presidente del INAU, Sí. del Sindicato de Trabajadores del INAU, a quien le damos ya la bienvenida. Muchas gracias por haber respondido a nuestra convocatoria. Mucho gusto de estar acá, así que dispuesto a contestar todo lo que nos pregunte. Bienvenido. Tenemos mucho para conversar porque la verdad que el tema INAU da para un montón de cosas. Sucedió lo que sucedió allí en Rivera hace muy poquito. Esto de alguna forma puso arriba de la mesa un tema, pero que viene hace años, ¿verdad? Cuéntenos, Joselo, cuál es en principio, bueno, el resumen de lo que fue esta interpelación, sobre todo de los resultados, por lo que ustedes emitieron un comunicado muy duro y muy claro también. Sí, bueno, nosotros creemos que teníamos mucho más expectativas, digamos, de esta interpelación de lo que terminó sucediendo. Creo que desde nuestro punto de vista, lo decimos en el comunicado, nos quedó gusto a poco, porque se transformó esa interpelación en una serie de preguntas que para nuestro gusto fueron demasiado extensas y que en definitiva le dio la posibilidad al directorio del INAU, en este caso al Ministerio de Desarrollo, al Ministro de Desarrollo Social, que no tiene mucho que ver con este lío, pero que al ser el ministerio que se referencia estaba comiéndose ese garrón ahí, bueno, le dio la chance de diluir las respuestas y decir que eran muchas preguntas para responder en una interpelación y irse por las ramas y no concretar nada. Prácticamente ninguna de las preguntas centrales, que para nosotros son las más complejas, que debería haber respondido el directorio del INAU, se respondieron concretamente, si no fue todo con evasiva, vinculado fundamentalmente a lo que para nosotros es fundamental, que es la atención a niñas, niños y adolescentes en los centros de 24 horas y a los problemas de gestión que está teniendo la institución y que a partir de lo que fue el cambio de presidente, bueno, se generó una crisis que nosotros no dudamos en calificarla de una de las crisis más grandes de los últimos 20, 25 años. ¿Por qué se genera esa crisis cuando se va Pablo Abdala? ¿Qué pasa ahí? Bueno, la institución viene con muchos problemas, inclusive desde la administración anterior. Nosotros en el último año y medio de la administración del Frente Amplio tuvimos un conflicto fuerte justamente reclamando soluciones para todo lo que tiene que ver con la situación de los centros de 24 horas, que es donde se atienden a niños, niñas, adolescentes que el Poder Judicial determina que se le tiene que sacar a la familia. Lo que hoy es el INISA. No. Ah, no. El INAU, el INISA es un organismo descentralizado aparte del INAU. Ah, perfecto. Estos son niños que por diferentes razones el Poder Judicial determina que se le tiene que quitar a la familia para darle amparo institucional en el INAU. Bien. No son niños, de hecho algunos son bebés, Que necesitan el amparo del INAU, perfecto. Necesitan el amparo, el INAU tiene diferentes dispositivos para dar ese amparo, todos los dispositivos están absolutamente saturados, los del acogimiento familiar, los de convenios que tiene INAU con asociaciones civiles que también tienen servicios de atención en 24 horas, y ni que hablar los servicios oficiales de la institución en todo el país, donde nosotros venimos denunciando la sobrepoblación, los problemas edilicios, la falta de personal, los problemas de gestión, últimamente hasta problemas de insumos concretamente para poder atender bien a los niños. Entonces, en ese sentido, lo que se visualiza es que el Poder Judicial determina quitarle a la familia un niño, una niña, un adolescente, porque tiene
problemas de vulneración de derechos en su familia, pero los trae al INAU y le vulneramos los derechos en los servicios de la institución. Claro, ahora José te preguntaba, ¿qué pasó cuando se fue a Pablo Abdala? Bueno, ¿Qué entendés que sucedió ahí? Y bueno, lo que sucede es que la política de gestión del nuevo presidente como que lenteció todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones en el directorio. Ustedes imagínense que el directorio, por ejemplo, ahora no se reúne presencialmente, se reúnen virtualmente porque tienen problemas entre ellos y han sido públicos y notorios, están denunciados cruzadamente, públicamente. Sí, aquí también tuvimos declaraciones entre al ellos. respecto. Entonces, como no se bancan personalmente, se reúnen virtualmente y evidentemente la reunión virtual no es lo mismo que la presencial y que debería ser obligatoria en una institución con tantas complejidades como tiene el INAU. Y bueno, y eso es un poco lo que ha generado que esta crisis se haya de alguna manera aumentado y que hoy tengamos problemas prácticamente en todo el país con situaciones tremendas, con situaciones que son complejas y que producto de que la toma de decisión del directorio no es rápida, terminan generándose cosas muy graves como las que pasaron en Rivera o la situación que se está viviendo en Rocha, que hace 3 meses se la denunciamos al directorio, nosotros nos movilizamos, ocupamos la dirección departamental de Rocha, fuimos a una reunión con el directorio con la presencia de la propia directora, quedó absolutamente en evidencia que la directora que estaba ejerciendo ese cargo, tenía serias dificultades para poder ejercerlo. Incluso los trabajadores de ese centro de INAU en Rocha le habían enviado una carta al propio Guillermo Fossat. Y al vicepresidente, que se la recibió en mano propia, a una instancia que nosotros Finalmente, gestionamos. ayer se le pide la renuncia, ¿no? Pero ustedes entienden que esto hace rato que tenía que haber sucedido. Nosotros creemos que fue demasiado lenta la resolución, pero aparte hoy creo de que hay otras situaciones que han salido a luz que no alcanzaría solo con la renuncia. O sea, habría que investigar a fondo cosas que pasaron. Hay denuncias muy concretas que, entre otras cosas, nosotros mismos se las presentamos al directorio y se lo dieron los propios compañeros de Rocha al vicepresidente en este caso, pero también le llegó a todo el directorio y ha sido público y notorio porque lo reflejaron también en la interpelación, de situaciones que son graves, ¿no? Sí, Porque, ¿de qué tipo de situación y estamos hablando? ¿De acoso por ejemplo, laboral importante? Lo del acoso laboral es tremendo, tremendo. Tiene más de 15 denuncias de acoso laboral de diferentes funcionarios. Exacto. Los equipos que ella armó para la alta conducción en el departamento le renunciaron, o sea, justamente. Hay audios que han salido del maltrato y de las decisiones que toma. Creo que van a salir más audios porque sabemos que se han presentado en diferentes instancias del maltrato que ejerce la directora, pero hay cosas graves desde el punto de vista institucional. Por ejemplo, la situación de una niña de 10 años que fue violada por su padrastro, que el informe técnico del equipo que actuó allí determinó la internación de esa niña. El padrastro, de hecho, terminó privado de libertad, está preso. El informe técnico, porque aparte la madre tiene algunas dificultades de otro tipo, de orden mental y cuestiones por el estilo, el informe técnico lo que planteaba era la necesidad de separar a esa niña de la madre para poder darle amparo institucional en el INAU, en algunos de los dispositivos que hay, y la directora dijo que como en realidad ya el violador no estaba más en la casa, no la iba a poder violar más, lo dijo así textualmente. Y fue violada por otra persona. Y bueno, y lo que sucedió es que después, en una visita que hace la propia madre de la niña a quien le había violado su hija en la cárcel, deja a la niña sola en la casa y un vecino también termina violándola de nuevo. Esas cosas me parece que son gravísimas desde el punto de vista institucional y tienen que tener algún otro tipo de repercusión que solo pedirle la renuncia
porque no se puede O sea, que relacionar no sé con si su no, equipo, ¿no? si no habría hasta un reproche penal. Bueno, hay una denuncia, ¿no? Lo está estudiando la Fiscalía y probablemente pueda haber novedad en ese sentido. Nosotros, por lo menos, esperamos de que el directorio actúe en consecuencia de una situación tan grave como esta, ¿no? Joselo, usted hablaba hace un rato del caso de la joven de Rivera, que bueno, había tenido 17 salidas no autorizadas. Lamentablemente el caso desemboca en el fallecimiento de ella. Pero hay otros casos de adolescentes que también registran salidas no autorizadas, y el otro día escuchaba hablar a Guillermo Fossati justamente sobre este tema. Él, creo que era en el programa Desayunos Informales, que decía que había tenido un intercambio con usted para proponer una mejora en la capacitación de los funcionarios, y que de cierta forma la respuesta que usted le había dado era que los funcionarios eran espectadores y que si no los iban a empezar a acusar de maltrato o que iban a entrar dentro de una investigación administrativa para posteriormente dejar el cargo. ¿Eso fue así? ¿Cómo se dio ese intercambio? ¿Llegaron a hablar del tema? Es una tergiversación gravísima de lo que conversamos en ese momento. Nosotros tenemos en nuestra plataforma desde hace años la capacitación y la formación. Es más, tenemos discrepancia con la administración porque la capacitación en el centro de formación y estudio que tiene la institución normalmente está más para temas para afuera del INAU que para adentro de la institución. Y hemos hablado hasta con la propia directora del centro de formación solicitando de que, bueno, haya capacitación más permanente para los funcionarios de la institución, y algo se ha intentado hacer, pero sigue siendo insuficiente. Lo que sí es cierto es que hay una paralización, porque ¿qué es lo que está sucediendo hoy? Ante cada hecho de una situación, de un control a un chiquilín que está exaltado, desacatado, que pasa prácticamente a diario en la institución, si hay una denuncia, lo primero que se hace es apartar al funcionario de su función. Entonces, hay un hecho que nosotros lo describimos muy claramente, esto de la salida no autorizada. Es permanente en la institución porque, entre otras cosas, el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es la norma que establece esto, cuando hay una situación de amparo, no están privados de libertad, y nos prohíbe a los funcionarios que trabajan directamente con niños, niñas y adolescentes, evitar a la fuerza de que se vayan de los lugares donde están. Entonces, ¿qué pasa? Los adolescentes, sobre todo, porque algunos tienen problemas importantes de consumo de sustancias prohibidas, situaciones a veces que están asociadas, y no en todos los casos, pero que hay situaciones asociadas a los problemas de salud mental. Permanentemente hay situaciones complejas de este tipo, y los adolescentes se quieren ir, y muchas veces es muy difícil contenerlo, porque aparte hay falta de personal, el funcionario se tiene que multiplicar en atender a ese chiquilín, atender a los otros chiquilines, pero aparte dar la cena, dar la medicación, o sea, está totalmente desbordado. Y lo que pasó concretamente en este caso es que ante una reiterada salida no autorizada de un adolescente en un servicio particular oficial del INAU, se le pide a la directora que tome cartas en el asunto, que trate de evitar esa situación. La directora cambia su horario de trabajo, normalmente trabajaba de mañana, como esto se daba a la noche, se empieza a venir en la noche, y lo que hace es básicamente tratar de convencer a esta chiquilina que no se vaya, La chiquilina insiste en que se quiere ir, le tranca la puerta, le hacen una denuncia, y porque le trancaron la puerta la separan del cargo a la directora, ¿se entiende? Entonces es muy difícil trabajar cuando no tenés ningún tipo de respaldo del punto de vista institucional, y ni que hablar cuando se dan situaciones de desborde de los chiquilines, que le dan, digamos, situaciones, digamos, que son hasta difíciles de presenciar, y a veces hay que, por la fuerza, tratar de sostenerlo para que no se lastime o para que no lastime a otro de los niños que hay, a veces con niños de 6, 7, 10 años, ¿no? Y vos, los compañeros intentan sostener esa situación, y si alguien hace una denuncia porque lo estaban apretando justamente para que se calmara,
pueden terminar separados de la función. Y Están- esto lo sabe muy claramente el presidente de la institución. Es más, nos dio la razón con respecto a esto y dijo que él entendía de que era un problema esto, de que los trabajadores estuvieran paralizados ante determinadas situaciones por miedo a justamente procedimientos administrativos y disciplinarios que después tienen que incurrir, ¿no? Pero ¿a qué apuntaba entonces Fossati cuando le dice de mejorar la capacitación de esos funcionarios? Bueno, pero lo que tiene que hacer Fossati, en vez de decirlo en un programa de televisión, es definir políticas concretas en la institución. Yo no conozco Claro, capaz que hay una... que asignar la norma, ¿no? Bueno, sí, por eso habría que verlo, pero eso ya es parlamentario. Pero lo que sí puede hacer Fossati, si entiende que hay que mejorar la capacitación, bueno, determinar claramente cuáles son las acciones que se van a tomar en el Centro de Formación y Estudio del INAU para avanzar en esa dirección. Nosotros estaríamos absolutamente de acuerdo. Ahora, yo no conozco una sola propuesta de Fossati en ese sentido. Claro, ¿Cuál es- aparte cuál es? atendiendo a que si la directora del centro cerró la puerta y le prohibió la salida a la chiquilina, digo, no utilizó fuerza, ¿no? Digo, da la sensación de que parece tuvo una decisión razonable, ¿no? Y sobre todo la se está separaron de cargo. La preservando separación de la función está... La directora. La que directora, que queda para un imagínate funcionario. cualquier funcionario que aparte lo hace a pedido de las autoridades, porque le habían dicho ante una situación que era reiterada y que corría riesgo la adolescente que tomara medidas. Toma las medidas y termina separada de la función. Fossati, si usted nos tuviera que hacer una lista López, rápida... López. Ay, perdón, Fossati, le digo, discúlpeme. López, si usted nos tuviera que hacer una lista rápida, sé que, bueno, que esto es más complejo, pero de los principales ítems que usted dice, necesitamos esto en capacitación, estas capacitaciones a nivel de recursos humanos, porque siempre decimos más recursos, más personal, bueno, cosas concretas. Si usted me tuviera que decir 5, 6, 10 cosas que son esta y esta, que usted la debe tener clarísima ya a esta altura, Sí, nosotros las se urgentes la e hemos importantes. presentado por escrito. Por ejemplo, el tema de personal es una necesidad imperiosa y acá lo que nos llama la atención es que tenemos todo para que esto se concrete. Si uno ve que los centros están haciendo agua por todos lados, este pedido no solo lo está haciendo el sindicato, sino que todos los directores departamentales de cada uno de los departamentos del interior le han mandado expedientes solicitando el ingreso de personal, no para aumentar la cantidad, sino para reponer los que se están jubilando o O de se han baja. fallecido o no están más en la institución o han renunciado. Le han solicitado y el INAU tiene la plata, porque en el rubro 0 hay la plata suficiente para contratar personal y tiene listas de prelación de procesos de selección que se hicieron para, de alguna manera, el ingreso de personal. ¿Por qué no se hace esto? Y por una decisión política del directorio. Y sin embargo, nosotros hablamos con Fossati y nos dice, no, yo estoy de acuerdo, pero necesito el informe para ver qué personal, no sé qué. Bien, personal nos queda clarísimo, López, que ¿cuál sería en capacitación? ¿Qué es lo que ustedes dicen? Esto sí se Bueno, necesita, nosotros ¿nos falta en qué? entendemos que el tema de la capacitación permanente, sobre todo en temas vinculados a el consumo de sustancias, el tema vinculado a la salud mental, todo lo que tiene que ver con situaciones de conflicto que se dan cuando los chiquilines están exaltados. ¿Cómo y cuestiones gestionar por el ese estilo. conflicto? Y por lo menos darles herramientas a los trabajadores porque esto evoluciona mucho más rápido de lo que uno puede entender. Los adolescentes, los niños que atendemos ahora, no es que sean diferentes a los de hace 20 o 30 años atrás, son muy diferentes las características a los de hace 3 años, 4 años atrás, producto de, entre otras cosas, el deterioro social que ha habido en la sociedad de nuestro país, los problemas que hoy están en boga permanentemente, con la violencia, con el narcotráfico, con las situaciones que se viven en la sociedad, y no hay que olvidarse que el INAU agarra a los niños, niñas y adolescentes, normalmente cuando ya han tenido, digamos, un fracaso en todo lo que tiene que ver con su vida familiar, en el centro de Y viene de un estudio, contexto cuestiones. complejo. Viene de un contexto. Y aparte de eso, también creo que otra medida que debería repensarse
es el acogimiento familiar. El acogimiento familiar ha tenido un impulso que se lo dio, ya empezó en el directorio anterior, pero sobre todo Abdala en su presidencia lo lanzó y relanzó varias veces, que es una de las modalidades de acogimiento familiar, que es la familia amiga, y que funcionan en algunos lugares, pero en la mayoría de los lugares no está funcionando porque no se postula gente o porque la gente que se postula piensa que es otra cosa, y si no pasa lo que nos está pasando en Melo, que también fue denunciado en la interpelación. Que hay familias que tienen demasiado. Hay familias amigas. El reglamento dice que pueden tener 3 o hasta 4 si son hermanos, niños por cada familia. En Melo hay situaciones donde familias tienen 15, 16 y 17 gurises. Imagínense ustedes que si nosotros, con un equipo de funcionarios, más allá de la falta de personal, una dirección, a veces equipos técnicos, es muy difícil sostener a los servicios de atención directa, que una familia sola tenga 15, 16 adolescentes, bueno, parece más un negocio que otra cosa, ¿no? Porque recordemos que ahí hay una partida, una contrapartida económica también para la familia, que normalmente cuando son poquitos ni siquiera es suficiente. El tema es si termina hace siendo 6 meses esto... se lo denunciamos al directorio. No ha habido ninguna respuesta hasta ahora. Se lo plantearon en la propia interpelación. No ha habido respuesta. En cualquier momento, tardío como siempre, vamos a tener que lamentar una situación y se van a tener que tomar medidas en vez de haberlas tomado en su momento. López, la última para despedirlo. ¿Le van a pedir la renuncia al presidente del...? No, nosotros nunca entramos en esa disyuntiva por 2 razones fundamentales. La primera, porque entendemos que esto es decisión en la cual nosotros no podemos meter mano, es una decisión del Poder Ejecutivo y en todo caso son ellos que tienen que tomar la decisión. Pero aparte entendemos también de que es una especie de boomerang. Si el sindicato pide la renuncia, seguramente genera el efecto contrario, porque nadie va a acceder a un pedido de esta característica del sindicato. También tenemos que decir lo que pasó en la interpelación, donde el Frente Amplio pide la renuncia a todo el directorio, sí, incluida la directora que le hace una pregunta, creo que el senador Botana, si es a todo el directorio, y reiteran que es a todo el directorio. Bueno, nos ha dejado un directorio que no tiene respaldo de nadie, porque Fossati viene de una vertiente del Partido Nacional que no es la mayoritaria. Velázquez viene de una vertiente de Cabildo Abierto que no es la mayoritaria. Y Argencio, el propio partido le pidió la renuncia en la interpelación. Entonces, realmente lo que se demuestra es que en esto de la campaña política todo el mundo hace eje en las políticas de infancia, pero en realidad después del respaldo político no está en lo concreto en una vida institucional. Como esto llama mucho la atención también, ¿no? En un organismo donde aparte el tema infancia hoy es una emergencia, si bien no se declaró la emergencia, pero sabemos que lo es, que de pronto quienes lo integran no tengan, no sean de los sectores más mayoritarios de cada uno de los partidos, lo que ustedes también señalaron. Sí, y en ese sentido, lo último que les digo, nosotros hicimos un planteo muy importante, se lo presentamos a todos los precandidatos, recibimos a todos los precandidatos de todos los partidos en nuestra sede sindical y le presentamos un documento que se elaboró durante prácticamente casi un año, donde trabajaron una comisión del sindicato, pero aparte tuvimos un convenio con el CIESU para que nos diera el apoyo logístico de un técnico que nos ayudó en todo esto, donde entre otras cosas lo que planteamos es que si no es ahora porque no se puede, porque está todo el mundo distraído con la campaña electoral, en los primeros meses de la administración que viene debería declararse la emergencia en infancia y adolescencia, producto de la situación que está viviendo el país, ¿no? Notable. López, muchas gracias por estos minutos. La seguimos en cualquier momento. Gracias a ustedes por la invitación.